En esta presentación vamos a continuar con los videos de histología y citología. Antes que nada aprovecho para mandarle un gran saludo a todos los seguidores del canal, que ya alcanzamos un total de 10.000 seguidores. Muchísimas gracias a todos por el apoyo a este canal. Bien, en esta oportunidad vamos a tratar el tejido óseo, repasando un poco lo que es la estructura del mismo, su composición y los diferentes mecanismos de osificación. Como siempre, a modo de generalidad, vamos a recordar que el tejido óseo es un tejido conectivo especializado. Tal como vimos en videos anteriores, lo fue el tejido cartilaginoso, el tejido hematopoyético, el tejido adiposo, ¿sí? Es decir, es un tejido conectivo en el cual tanto las células como la composición de la matriz extracelular se ha especializado en una función determinada. En este tipo de tejido, el tejido óseo, la matriz extracelular se encuentra mineralizada, lo que le da su particularidad, y las células se encuentran conectadas entre ellas. La unidad ósea del tejido óseo se denomina osteona, ¿sí? Es un tejido con una permanente actividad dinámica de remodelamiento, es decir, debemos recordar que el tejido óseo, luego de su constitución, no queda como un tejido estático, adinámico, sino que continuamente sufre procesos de remodelación y continua actividad dinámica. La regulación de este remodelamiento, tanto del crecimiento como del desarrollo, depende de varias hormonas y ligandos. Como podemos observar en estas dos imagen histológica con hematoxilina eosina, microscopía óptica, al igual esta es microscopía óptica por técnica de desgaste. Podemos observar esta estructura circunferencial, ¿sí?, que se denomina osteona, que es la unidad ósea que compone, ¿sí?, el tejido óseo. Ya veremos más adelante cómo está constituido esta estructura. Bien, cuando hablamos de hueso podemos hablar tanto del tejido óseo o del hueso como un órgano. Si recordamos, por definición, un órgano es un conjunto de tejidos que se agrupan para formar una determinada función, ¿sí? En este caso, cuando hablamos del hueso como un órgano, hablamos del tejido óseo asociado a otros tejidos, como es el tejido conectivo, el tejido adiposo, ¿sí?, entre otros. Es decir, una serie de tejidos que se agrupan para conformar una función determinada, como lo es el esqueleto óseo. Por otro lado, a nivel histológico hablamos de tejido óseo, es decir, de un agrupamiento de células y de otras moléculas para cumplir una determinada función. El tejido óseo está constituido, por lo tanto, por un conjunto de células. Estas células son células osteoprogenitoras, es decir, células que son progenitoras de células, digamos, formadoras de hueso. Por lo tanto, estas células osteoprogenitoras van a dar origen a los osteoblastos. Estos osteoblastos son las células inmaduras que van a comenzar con la síntesis del hueso, ¿sí? Y una vez alcanzada su maduración se van a denominar osteocitos. Los osteoclastos son otro tipo de células que encontramos en el hueso, diferentes a los osteoblastos, con una función totalmente opuesta. Los osteoclastos se encargan del remodelamiento del hueso, es decir, del desgaste o la resorción ósea, ¿sí? Y en la periferia encontramos células de revestimiento. Son células más aplanadas que se encuentran en la periferia del hueso. También como tejido encontramos una matriz extracelular, es decir, un conjunto de componentes que se encuentran por fuera de la célula, por eso es extracelular. Esta matriz extracelular tiene la particularidad de estar mineralizada, es decir, de contener minerales que le otorgan la densidad propia al hueso. Este mineral se denomina hidroxiapatita, que es un fosfato cálcico, una modificación de fosfato cálcico, ¿sí? También encontramos colágeno tipo 1 y tipo 5 y otras proteínas que conforman en su totalidad esta matriz extracelular particular del tejido óseo. Aquí podemos observar dos imágenes microscópicas de microscopía óptica con tinción hematoxilina eosina de hueso. En esta imagen podemos observar la secuencia en la cual el osteoblasto, que es
una célula con un citoplasma predominantemente basófilo. ¿Por qué? El osteoblasto se encarga de la síntesis del osteoide. El osteoide vendría a ser una serie de proteínas de la matriz extracelular, es decir, el colágeno 1, el colágeno 5 y otras series de proteínas que posteriormente, por depósito mineral de hidroxiapatita, se van a mineralizar. Entonces, como el osteoblasto se encarga de la síntesis de todas estas proteínas, tiene un abundante retículo endoplasmático rugoso desarrollado en su citoplasma, lo que le otorga la basofilia propia a su citoplasma. El osteoblasto en la periferia, ¿sí?, del hueso en formación comienza con la síntesis de este osteoide y gradualmente se va a ir rodeando de su propia secreción de estas proteínas hasta quedar incluidas totalmente dentro de esta propia secreción de este osteoide, ¿sí? Como vemos acá, es un osteoblasto rodeado, ¿sí?, recientemente de la matriz que él mismo ha secretado. Finalmente este osteoblasto alcanza la maduración y se denomina osteocito, ¿sí?, que es esta célula que se encuentra alojada, como vemos, una especie de halo más claro que se denomina osteoplasto, ¿sí? En esta imagen a la derecha podemos observar también una serie de diferentes tipos celulares. Por un lado observamos los osteoplastos, ¿sí?, en la periferia del hueso, formando, ¿sí?, osteoides, sintetizando el osteoide, toda esta serie de proteínas extracelulares. Y, por ejemplo, aquí encontramos un osteoclasto. El osteoclasto es una célula multinucleada, ¿sí?, porque viene del agrupamiento de varias células de origen monocítico con un citoplasma predominantemente acidófilo. ¿Por qué? Porque ya veremos que la función del osteoclasto va a ser, digamos, la resorción ósea, es decir, la eliminación del hueso, del depósito mineral, como así también del osteoide, y para ello va a tener una abundante cantidad de lisosomas y un citoplasma predominantemente ácido, ¿sí? Por lo tanto, el osteoclasto es una célula de mayor tamaño que el osteoblasto, va a ser multinucleada, a diferencia de los osteoblastos, y su citoplasma es acidófilo, a diferencia de los osteoblastos, que es basófilos. Aquí encontramos los osteocitos en los osteoplastos, es decir, en estas lagunitas mucho más claras. Todas estas células de aquí son células de la médula ósea, es decir, células hematopoyéticas. ¿Cómo clasificamos los huesos? Podemos clasificarlo como hueso compacto o como hueso esponjoso. El hueso compacto, como podemos observar, es la periferia. El hueso compacto tiene la característica de una estructura microscópica mucho más ordenada, una arquitectura más regular, como podemos observar aquí, todas estas ostionas organizadas de una forma mucho más ordenada, lo que le otorga la característica macroscópica de ser un hueso compacto y mucho más duro, de consistencia dura. El hueso esponjoso lo encontramos en el interior, ¿sí?, del hueso. Es un hueso predominantemente trabecular, donde existe una desorganización de estas ostionas o de esta arquitectura ósea que microscópicamente lo observamos de esta forma. Una serie de trabéculas, ¿sí?, un entramado óseo de ostionas en el cual en todos estos espacios se va a rellenar de médula ósea, de células hematopoyéticas. Por otro lado, podemos clasificarlo anatómicamente como huesos largos, por ejemplo el hueso fémur, en el cual los huesos largos están compuestos por dos epífisis, es decir, dos extremos, ¿sí?, y una diáfisis, que es la zona media del hueso. Por lo general, entre los huesos largos, entre la epífisis y la diáfisis, encontramos un segmento que se denomina metáfisis, donde se encuentra el cartílago de crecimiento que permite la elongación de estos huesos largos. Huesos cortos, por ejemplo, encontramos los huesos de las falanges de los dedos, de las manos y de los pies. Huesos planos, como son las costillas, el esternón, la escápula, los huesos parietales del cráneo. Y huesos irregulares, es decir, que no podemos agruparlo en las categorías anteriores, por ejemplo, las vértebras, el hueso etmoide, el hueso efenoide, el hueso temporal del cráneo, ¿sí? Y por otro lado podemos clasificarlo, como lo vimos recién, por sus extremos, que es la epífisis,
que son estos extremos de los huesos largos. Metáfisis, este segmento que conecta la epífisis con la diáfisis, y la diáfisis, que es la porción larga, ¿sí?, del hueso. Acá lo observamos en un corte de un hueso largo, donde observamos todo este segmento que es parte de la diáfisis. Esta zona más grisácea o celeste es la metáfisis, constituida por un cartílago de crecimiento que dará la particularidad del hueso de poder elongarse, de crecer, y el extremo distal del hueso, que es la epífisis. Acá podemos observarlo de vuelta. Vemos que los huesos largos en la zona de la epífisis, ¿sí?, está tapizado en una zona que por un cartílago articular que participa del movimiento, de la constitución de la articulación, una línea epifisaria. Observamos la metáfisis, ¿sí?, que lo separa de la diáfisis del hueso largo. Vemos que en una línea rosada la periferia del hueso está rodeada o está tapizada por lo que se denomina periósteo, que es un tejido conectivo denso. Bien por debajo encontramos lo que es el hueso compacto, y en el interior el hueso esponjoso con la cavidad medular, es decir, todos estos espacios que vimos anteriormente que van a estar rellenos de médula ósea, de células hematopoyéticas. Lo mismo tenemos en el extremo inferior, es decir, en la epífisis distal, en este caso de un fémur. A nivel microscópico, entonces, observamos un preparado, microscopía óptica, de un hueso por desgaste, lo que es la osteona, que es esta estructura circular que está constituida por una serie de láminas concéntricas, como si fuera una cebolla, de diferentes capitas de osteocitos, ¿sí?, es decir, de osteoblastos que maduraron, se convirtieron en osteocitos. Se fueron agrupando en capas, como podemos observar, que se agrupan como siguiendo un patrón circunferencial. En el medio observamos como un orificio en el cual no hay células, sino que este orificio central se denomina sistema Havers, ¿sí? Este sistema Haber, por este orificio, va a transcurrir la serie de vasos sanguíneos que van a irrigar a el hueso compacto. Es decir, como podemos observar en este esquema, vemos que en este segmento es hueso compacto. Acá tenemos hueso de tipo esponjoso, medular, ¿sí?, trabeculado, es el interior del hueso. La periferia, como vimos, del hueso está constituida por un periósteo, es decir, un tejido conectivo denso, del cual vemos que el tejido óseo compacto, el hueso compacto, está constituida por una serie de osteonas organizadas entre ellas, y esta serie de osteonas, que son agrupamientos circunferenciales o láminas de osteocitos, al osificarse por el centro transcurren una serie de vasos por lo que se denomina sistema Havers. Este sistema Havers es un sistema en el cual transcurren vasos sanguíneos de forma paralela, como vemos, a la superficie del hueso. De forma perpendicular también transcurren ramas de vasos sanguíneos que conectan los distintos sistemas Havers. Estos sistemas perpendiculares a los sistemas Havers se denominan como canales o sistemas de Volkmann. Vemos que son perpendicular a la superficie ósea. Estos canales de Volkmann conectan los distintos sistemas Havers hasta llegar al interior del canal medular, del hueso esponjoso, en el cual, digamos, los vasos sanguíneos, al penetrar por el periósteo, van a ir atravesando las distintas osteonas, conectando sistemas Havers hasta llegar al interior del hueso compacto, del hueso esponjoso medular, digamos, bañándolo con células sanguíneas, entre ellas células madres que van a constituir todo el sistema hematopoyético. Vemos que una vez que los osteoblastos se rodean de osteoides y se mineraliza el medio, se transforman en osteocitos. Estos osteocitos producen prolongaciones citoplasmáticas que conectan con otras prolongaciones de otros osteocitos más alejados.
Este sistema de comunicación permite a los osteocitos ser células que se mantienen vivas, conectadas entre ellas, y a través de este sistema permiten la nutrición. Es decir, si en el interior del sistema Haber encontramos el vaso sanguíneo, a través de aquí los osteocitos más próximos van a poder conseguir los mejores nutrientes. Pero las células periféricas, si no están conectadas, morirían. Por eso, los nutrientes pasan por difusión a través de los osteocitos más próximos, y a través de todas estas interconexiones, los nutrientes van a ir pasando por las distintas capas, ¿sí?, de esta osteona para poder nutrir a todas las células. Lo mismo sucede con el resto de las osteones que configuran el hueso compacto. Acá vemos en mayor aumento cómo los osteocitos, que son estos, están interconectados por proyecciones citoplasmáticas. Bien, en cuanto a la osificación, es decir, el proceso en el cual se forma el hueso, podemos hablar de dos tipos. Una de ellas es la osificación intramembranosa, la otra es la osificación endocondral. La osificación intramembranosa ocurre alrededor de la octava semana de gestación en adelante, en el cual diversos huesos, como por ejemplo los del cráneo, comienzan a osificarse. Esto ocurre a través del mesénquima embrionario, que es todo este tejido rosado, ¿sí?, que las células de este mesénquima, algunas de estas células, sufren una diferenciación a células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras se van a agrupar en algunos sitios de este mesénquima en forma de unos conglomerados y se van a diferenciar en osteoblastos, es decir, en células productoras de hueso. Estos osteoblastos agrupados van a comenzar con la síntesis, como vemos, del osteoide, formando espículas. Esta síntesis, digamos, esta capita de osteoide se denomina membrana. De allí el término de osificación intramembranosa. ¿Por qué? Porque esta membrana de osteoide, formado por todos estos osteoblastos periféricos, posteriormente se va a calcificar dando espículas de hueso, es decir, como si fueran agujas de hueso. A medida que estos osteoblastos van a continuar formando osteoide hacia abajo, ¿sí?, y todos estos hacia arriba, van a comenzar con la acumulación de osteoide que se va a ir calcificando y por lo tanto va a dar mayor cantidad de espículas de hueso, conformando finalmente el hueso ya osificado como tal. A medida que esto ocurre, vemos que en el mesénquima comienza un proceso de neovascularización. Este sistema de osificación intramembranosa requiere de una abundante irrigación para su crecimiento, por lo tanto hay proliferación de vasos sanguíneos, como vemos acá, llenos de glóbulos rojos en su interior. En el esquema podemos observar que el mesénquima embrionario, que son todas estas células, se van a diferenciar entonces en células progenitoras, que posteriormente se diferencian aún más en osteoblastos, que son las células productoras de hueso. Estas células, acá vemos, estos osteoblastos comienzan con la síntesis de un osteoide, que es todo este material, que a medida que continúan formando este osteoide hacia la periferia, en el centro del osteoide ya formado se comienza a calcificar. Y en esta calcificación quedan algunos osteoblastos incluidos, ¿sí?, que se transforman en osteocitos, es decir, osteoblastos maduros quedan incluidos dentro de este proceso de calcificación, de osificación intramembranosa. Mientras ocurre todo este proceso, dijimos que ocurre paralelamente un proceso de neovascularización, de irrigación sanguínea con proliferación de nuevos capilares y vasos sanguíneos que invaden el hueso en formación hasta finalmente ir constituyendo, como vemos, desde el centro hacia la periferia, la síntesis de un nuevo hueso ya formado. En la osificación endocondral ocurre algo bastante similar, simplemente que no se parte del mesénquima, sino que la osificación endocondral quiere decir que es una osificación dentro de un cartílago. Por lo tanto, partimos de un molde cartilaginoso, es decir, este molde cartilaginoso vendría a ser como el hueso versión miniatura. Tenemos un molde de cartílago hialino en el cual está
tapizado por un pericondrio, como vimos en el video de tejido cartilaginoso. El cartílago está tapizado entonces por un pericondrio, que es un tejido conectivo denso. Este pericondrio sufre una diferenciación y da origen a células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras se van a diferenciar nuevamente en osteoblastos, que van a sintetizar hueso desde la periferia, formando un collarete óseo, ¿sí? O un collar óseo perióstico. En este collarete, ¿sí? Este collar, como un anillo que comprime este molde de cartílago, este collar óseo de hueso ya formado, induce una modificación de las células de cartílago, de los condroblastos, que se encuentran aquí en la región del centro. Estos condroblastos comienzan a crecer, a proliferar, a hipertrofiarse, ¿sí? A crecer de tamaño, y vemos que comienza como a migrar este fenómeno de proliferación, de hipertrofia de los condrocitos, comienza a cada vez a agrandarse. Estos condroblastos cada vez crecen más hasta que mueren, y cuando mueren dejan los espacios, ¿sí? En los cuales, digamos, anteriormente ocupaban. Por lo tanto, el resto del cartílago que estaba rodeando todos estos condroblastos que se murieron se osifica, dando un patrón de hueso esponjoso. Son las espículas del hueso esponjoso. A su vez, a nivel de este collarete óseo, vemos que comienza a penetrar diferentes vasos sanguíneos, y cuando penetran estos vasos sanguíneos, arrastran desde la periferia células osteoprogenitoras, osteoblastos, hacia el interior del hueso. Por lo tanto, vamos a encontrar que existen osteoblastos tapizando todo el hueso esponjoso en el interior de este hueso en formación. También estos nuevos vasos en la cavidad medular liberan sangre con las células hematopoyéticas para dar origen a todo lo que es la médula ósea. Vemos que el proceso se continúa y hay centros de osificación secundario en las epífisis. La osificación, vemos que en la osificación endocondrial vemos que se origina desde el centro hacia la periferia, al igual que ocurría en la osificación intramembranosa. Finalmente, el hueso ya formado deja de reserva una placa de cartílago, que es la placa de cartílago de crecimiento o placa metafisaria, que ya en la edad adulta esta placa se osifica y finalmente el hueso queda soldado, digamos, o ya adquiere su dimensión adulta definitiva. Acá vemos a nivel microscópico un corte de un hueso, vemos lo que es toda esta zona que es la diáfisis, acá vemos toda la epífisis, y esta zona mucho más clara es la metáfisis o la placa de crecimiento o cartílago de crecimiento. Cuando lo vemos a mayor aumento, vemos la epífisis, todo lo que es el osteoide, esto color más eosinófilo. Acá encontramos la diáfisis de nuestro hueso y todo lo que es la placa de crecimiento o cartílago de crecimiento, que es la metáfisis. Este cartílago de crecimiento está constituido por diversas capas, que desde arriba hacia abajo es una zona de cartílago de reserva. Vemos todos estos osteocitos y osteoblastos que son de reserva. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hueso tiene que crecer, estos condrocitos y condroblastos comienzan a hacer mitosis, a proliferar y a dar más cartílago de reserva para que el hueso pueda continuar creciendo. ¿Por qué? Si este cartílago de reserva se osifica, ya no tendremos más forma de que el hueso pueda crecer. Por debajo hay una zona de proliferación, es decir, parte de estos osteocitos y estos blastos comienzan a duplicarse. Hay una zona de hipertrofia donde ya estos osteocitos y estos blastos comienzan a crecer, a acumular glucógeno, comienzan a agrandar su cavidad citoplasmática. Y finalmente hay una zona de calcificación del cartílago. Todas estas columnas que se llaman pilas de moneda, como vemos de condrocitos ya hipertrofiados a punto de morirse, finalmente se mueren, y toda esta columna que anteriormente estaba ocupada de condrocitos se muere y deja un espacio vacío, ¿sí? Estas células mueren por apoptosis y dejan espacios vacíos. Estos espacios vacíos se van a llenar de sangre y van a constituir, digamos, la médula ósea. Y estos espacios que quedaron acá entre medio, que son
de cartílago, donde no había condrocitos, se osifica, se mineraliza y forma la trabécula de nuestro hueso esponjoso. Entonces, esta columna, como vemos, esta pila de moneda, al morirse, deja un espacio donde todas estas células que están acá, son células hematopoyéticas, migran y se ubican en esta cavidad hueca que quedó. Y todas estas trabeculitas más rosadas, como vemos acá, trabéculas de hueso, en la zona donde no había osteoblasto y osteocito, se osifica dando nuevas trabéculas. Bueno, ¿cómo se regula todo el mecanismo entre los osteoblastos y los osteoclastos? Tenemos que decir que a nivel de la médula ósea hay células progenitoras mieloide común, que son células que dan origen a los monocitos y granulocitos. Son estas células, ¿sí?, que dan origen, por lo tanto, progenitoras de granulocitos y monocitos, que cuando llegan a la cavidad medular hay otras células del estroma que sintetizan diversos componentes como son factores de crecimiento, factor de necrosis tumoral, diversas interleuquinas, estos estimuladores de colonia de monocitos, ¿sí?, que inducen una modificación de estas células progenitoras en un precursor osteoclástico. Este precursor osteoclástico es el que va a dar origen a los osteoclastos. Diversas situaciones, como son células del estroma, presentan unas moléculas que son en color rojo, que se denominan RANK. Estos RANK son receptores activadores de un factor nuclear kappa B, que estimulan al precursor osteoclástico a diferenciarse finalmente en un osteoclasto activo para la resorción ósea. Es decir, por ejemplo, en diversos estados inflamatorios como en la osteoporosis hay células tanto del estroma como, por ejemplo, el linfocito T activado que secretan RANK ligando, ¿sí? Son moléculas que van a unirse a estos receptores RANK, permitiendo que estas células, estos precursores, se diferencien a osteoclastos. Por eso, durante la osteoporosis o procesos inflamatorios en el hueso, se estimula la resorción o la degradación del hueso. Paralelamente tenemos los osteoblastos que secretan una molécula denominada OPG por su sigla, que son las siglas de osteoprotegerina, es decir, es una molécula que protege de la degradación del hueso, que bloquea, ¿sí?, estos RANK ligandos. De esta forma, al bloquearlo, no permite que se active el precursor osteoclasto, dando origen a los osteoclastos. Por lo tanto, los osteoblastos bloquean la formación o la activación de osteoclastos. ¿Cómo se da el proceso de resorción osteoclástica? ¿Cómo actúa un osteoclasto? Dijimos que era una célula de gran tamaño con un citoplasma eosinófilo multinucleada porque venía de la fusión de varios precursores, ¿sí? El proceso de resorción osteoclástica ocurre en la periferia del hueso, donde se forma una laguna de resorción o bahía de resorción, también denominada como laguna de Hooft, donde la célula de su propio metabolismo produce dióxido de carbono a través de una anhidrasa carbónica y agua, forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en anión bicarbonato por un lado y el protón por otro. Este protón se libera a través de estos pliegues de la membrana hacia esta cavidad, y este medio ácido que se origina en esta laguna permite, digamos, la eliminación de la hidroxiapatita, la descalcificación del hueso. Por otro lado, también digamos, el osteoclasto, al venir de la misma línea de los monocitos y los macrófagos, tienen lisosomas que liberan toda una serie de enzimas a esta laguna, como son la catepsina, metaloproteinasa, que van a contribuir a la degradación del osteoide que ya fue desmineralizado por el medio ácido. Entonces, una vez que se produce esto, se comienza a degradar el hueso. Por un lado, primero se descalcifica, se desmineraliza y posteriormente se degrada por diversas enzimas el osteoide, es decir, todas las proteínas de la matriz extracelular.
Esto tiene que ocurrir en un equilibrio electroquímico. Para ello, digamos, este bicarbonato que se comienza a acumular en el citoplasma no es beneficioso para el osteoclasto, entonces lo elimina a través de un transportador hacia afuera de la célula, y para mantener el equilibrio, al eliminar una carga negativa, tiene que incorporar una carga negativa. Para ello, incorpora un cloruro. Para que no se acumule cloruro, vemos que lo termina eliminando a la laguna de resorción a través de un canal de cloro. Como conclusión, el tejido óseo dijimos que es un tejido conectivo especializado, caracterizado por una matriz extracelular mineralizada por hidroxiapatita, que sirve como depósito de calcio y fosfato, que es un mecanismo dinámico que continúa. Su consolidación puede ser por osificación intramembranosa, como vimos, a partir de la 8ª semana de gestación, o endocondral, una vez ya luego del nacimiento. Responde a diversos estímulos físicos como químicos, por ejemplo el ejercicio físico, o estímulos químicos como son diversas hormonas como la paratormona, la calcitonina, diversas citoquinas, estrógenos. Y su unidad estructural dijimos que era la osteona, que estaba constituida por diversas laminillas óseas, como si fueran capas de cebolla, donde se encuentran los osteocitos conectados o interconectados a través de proyecciones o de prolongaciones citoplasmáticas en sus correspondientes lagunas o osteoplastos. Eso es todo, espero que les sea de utilidad. Me puedes seguir en la cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, o en la cuenta de Instagram, instagram.com/medicina-bioquímica, o mi cuenta personal Nico Rinaldi. Darle like al video, suscribirte al canal. Gracias.